Bueno, buenas noches a todos, todas y todes, a este webinar de qué está pasando en el río Paraná. Antes que nada, les queremos agradecer por sumarse a este evento Ay, Santi, que estamos haciendo desde Global Shapers Rosario, desde la célula de sustentabilidad más precisamente. También queremos agradecerle a los oradores, a la y los oradores, con quienes tenemos el agrado de contar el día de hoy. Estos son Andrés Giara, Cecilia Coalino, Jorge Bartoli y Carlos Waldo Paoli. Como ya bien sabemos, en las últimas semanas estuvimos experimentando la bajante más aguda de los últimos 50 años del río Paraná. El mismo llegó a estar a un nivel de 8 centímetros según los datos de Prefectura Naval. Y ahora en la zona hay una gran parte que solo es barro y arena en lugar de agua. Esto provoca grandes problemas para el tránsito de buques, para la captación de agua para los hogares y para las actividades comerciales que se desarrollan en los diferentes puertos de la región. Todo esto nos deja una reflexión de cómo estamos cuidando y utilizando nuestra principal fuente de agua, y además una de las mayores fuentes de biodiversidad de la región, el humedal de esta cuenca. Entre las preguntas que se van a responder el día de hoy, se encontrarán cuáles son los motivos que ocasionan la bajante, cómo debemos accionar ante esta situación, qué problemas económicos, ecológicos y sociales y políticos ocasiona. En el caso de que quieran hacer alguna pregunta, no duden en escribirla en el chat, que cuando terminen de exponer los oradores, las van a responder. Nos vamos a tomar unos minutos para responder preguntas. Así que bueno, para dar inicio a las exposiciones, vamos a arrancar con Cecilia Coaglino, quien es referente de Fridays for Future, estudiante de Ingeniería Ambiental y parte de Global Shapers Rosario. Ceci, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad es un placer estar acá compartiendo este webinar con ustedes. Estoy en un panel donde hay un montón de personas que sigo y admiro y de las que aprendo permanentemente, así que es una gran responsabilidad estar acá a la par. Por ahí voy a esperar que bueno, por ahí hacer una reflexión desde el lugar que me toca ocupar hoy, que es como voluntaria de Viernes por el Futuro, que es un movimiento juvenil por el clima, que nace hace ya un año, comenzó a gestarse acá en la ciudad de Rosario, pero nace a partir de una joven de 15 años manifestándose, precisamente diciendo que debemos estar unidos detrás de la ciencia, que estamos en crisis climática y ecológica. Y bueno, y cuando pensamos este webinar, la idea central era hablar de la bajante histórica del río Paraná, y sin lugar a dudas que nosotros como movimiento entendemos que esto forma parte de toda una dinámica global, de cambio global, que se viene gestando hace ya más de 5 décadas que se sabe. La ciencia lo dijo en su momento y por distintas cuestiones toda esta problemática se fue dilatando hasta llevarnos al momento de colapso climático y ecológico que estamos en este momento. Entonces, quizás voy a hablar más desde ese lado, voy a esperar a escuchar al resto de los disertantes que saben muchísimo y estoy muy ansiosa por escuchar sus presentaciones. De hecho, bueno, recién con Jorge Bartoli, del Paraná no se toca, acabamos de manifestarnos pacíficamente en las costas de Rosario por el tema de las quemas, y ustedes dirán, estoy mezclando todo, sí, porque consideramos dentro del movimiento que el planeta es uno y las dinámicas se van gestando de cierto modo que cosas que quizás ocurren en otras regiones nos terminan afectando a nosotros. Entonces entender que formamos parte de un entorno que es uno mismo es el primer paso para empezar a tomar decisiones que sean integrales. Cuando analizábamos qué estaba pasando con la bajante del río Paraná, obviamente desde una preocupación porque lo tenemos al alcance de nuestra mano, lo vemos todos los días, y sobre todo para los rosarinos y las rosarinas, el río Paraná es
importante, es nuestra insignia, nuestro emblema, y tenemos un vínculo muy cercano y hasta afectivo. Entonces verlo en esa situación nos generó una luz de alarma, y empezamos a entender y a leer qué decía la ciencia sobre todo esto, y nos encontramos con algunas posturas que hablaban de una relación entre el uso del suelo, que se viene dando no solamente en nuestra región, sino también en todo el continente y en todo el mundo, que tiende hacia una productividad, una explotación productiva, agroindustrial, ganadera. Sobre todo estoy hablando de lo ocurrido el año pasado en el Amazonas, la razón por la cual comenzó a haber una sequía. Obviamente esto me encantaría escuchar la opinión de Carlos, que sabe muchísimo más de esto que nosotros, pero sin lugar a dudas que el hecho de que deje de llover en una región y que nos afecta a nosotros estando mucho más al sur en el continente, es un buen puntapié para empezar a pensar en cómo nosotros queremos construir distintos modelos productivos que sean realmente sostenibles, que es una palabra sumamente discutida dentro de lo que es el ambientalismo, de qué es sustentable, qué es sostenible, pero creo que es un lindo debate para dar. Nosotros decimos que estamos en una crisis climática y ecológica, y ponemos la palabra crisis antes de hablar de cambio climático, porque precisamente una crisis requiere medidas urgentes y concretas. Lo vemos ahora con el coronavirus, estamos en crisis sanitaria, y se tomaron las medidas que se tenían que tomar sin ningún problema en cuanto a entendiendo los riesgos, pero entendiendo precisamente que lo que prima es la salud de las personas. Entonces tenemos otras curvas que aplanar, y esto tenemos que precisamente tomar las decisiones para evitar que esto comience a afectar cada vez más a lo largo de los próximos 10 años, que es el límite que nos pone la ciencia antes de llegar al punto de no retorno. Entonces, hablando un poco concretamente de lo que es el río Paraná, yo les comentaba que recién nosotros hicimos un abrazo al río. Entendemos que lo de las quemas que está ocurriendo ahora tiene que ver con tener un río que está mucho más bajo, con que haya mayor presencia de ganadería de lo que ya había, y entendemos que todo esto tiene que ver también con la forma en que estamos produciendo alimentos dentro de nuestro país. El hecho de que las vacas hayan llegado al delta del Paraná tiene que ver con un proceso de litorización del delta y con un avance de la frontera sojera en lo que es litoral santafesino. Entonces, realmente consideramos que la raíz y el cambio verdadero va a surgir de repensar los modos de producción y los hábitos de consumo, precisamente entendiendo que todo tiene que ver con todo en estas dinámicas, y que si seguimos produciendo de formas que atentan contra la salud de los ecosistemas, también está en juego la salud de la humanidad entera. Entonces vamos rumbo a una extensión masiva de especies, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia, y es el momento para tomar las decisiones que hay que tomar. Nosotros como movimiento juvenil nos manifestamos y nos reunimos con distintos dirigentes para ver qué medidas están tomando, y quizás nos corremos un poco de el lugar de decir nosotros sabemos todo, sino que precisamente pensamos que
la ciencia ya sabía esto hace muchísimo tiempo y no ha sido escuchada. Entonces, el hecho de nosotros manifestarnos es para sensibilizar, que es por ahí lo que yo estoy tratando de transmitir ahora en estos pocos minutos, para después dar lugar a los que verdaderamente saben, los que verdaderamente tienen la respuesta, las personas que trabajan tanto desde la ciencia como desde distintos tipos de activismos que tienen su saber y que es sumamente valioso. Así que voy a dar lugar al resto de los oradores, agradeciendo de antemano por su tiempo, por lo que hacen. Son personas que yo respeto muchísimo y de quienes aprendo todos los días, y creo que la forma de generar verdaderos cambios, no solamente para el futuro, sino para tener un presente más saludable y conscientes, es escuchando la ciencia y tomando las decisiones que hay que tomar. Muchas gracias. Bueno, recordamos que si quieren hacer dudas, está disponible nuevamente, está disponible todo el tiempo el chat para que puedan volcar sus dudas ahí. Ahora, en segundo lugar, vamos a escuchar a Andrés Ciara, quien fue el exdirector del Acuario Río Paraná, es decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia, además de ser licenciado en Biotecnología, doctor en Ciencias Biológicas e investigador asistente en CONICET. Andrés, cuando quieras comenzar. Un segundito a ver si comparto pantalla. Ahí está. Ya está bien. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno. Sí. Bueno, gracias, Ceci. La verdad que hablaste poco, pero ya me quitaste hasta las conclusiones de lo poquito que hablaste. No, la verdad es así como un poco, diste algunos puntos clave, ¿no? De lo que es una crisis climática, un proceso que es compleja y es mundial, que es un proceso de extinción masiva y de un cambio climático que entra, que hace que todo el sistema entre en crisis. Y tiene que ver obviamente con cómo entendemos la naturaleza y cómo hacemos uso de los pocos recursos naturales que nos van quedando y espacios naturales reales, aunque todo ha sido intervenido y aunque tengamos que entender, creo que eso es importante, al hombre como parte integral de todo el ambiente, ¿no? No podemos buscar las soluciones desde una perspectiva del hombre fuera de esos ecosistemas, sino todo lo contrario. Y eso un poco creo que lo que está en juego acá. Yo voy a tratar de tocar algunos temas, voy a ir pasando rápido. Recién comentábamos con quienes van a estar a cargo de las charlas, que cada tema podría ser charlas enteras y de debate, y bueno, vamos a intentar hacer un panorama de lo que a mi entender es la situación y por qué hemos llegado a esta situación en nuestro delta, ¿no? ¿Qué está pasando en el río Paraná? Me parece una muy buena pregunta disparadora. Voy a hacer una pequeña introducción para quienes no están tan al tanto de qué significa este delta. Bueno, el Paraná tiene más de 4.000 kilómetros. Vamos a hablar solamente de este espacio de lo que se llama la ecorregión, Delta Islas del río Paraná, que es realmente es una extensión de 17.500 kilómetros cuadrados, son más o menos 300 kilómetros por 60 de ancho, en su extensión, que es una planicie inundable, que tiene características únicas realmente casi a nivel mundial, y tiene una muy alta diversidad ecológica, mucho mayor de la esperada para la latitud en que se encuentra este espacio. Esto tiene diferentes razones. Una, el régimen climático diferenciado por las características hídricas, los procesos de formación de este espacio geomorfológicos y lo que es el régimen hídrico, que es un régimen muy particular, porque es un régimen de sequía e inundación,
pulsos de sequía e inundación, pero que son irregulares. En realidad, muchos ríos en el mundo tienen, por ejemplo, inundaciones en verano y sequías en invierno. Acá nosotros no sabemos cuándo va a venir la próxima inundación y cuándo va a ser la sequía. Generalmente coinciden el verano, mayores regímenes hídricos, de mayor lluvia, pero esto no es completamente irregular. Y así se ha formado a través de cientos de miles de años de evolución los ecosistemas en estos espacios, que además está influenciado por la zona más subtropical del norte, y los bosques subtropicales, y la zona pampeana del sur, con todas las intrusiones ecológicas que eso conlleva. La biodiversidad, si podemos nombrar, como para poner números, de flora del delta, son 643 especies de plantas vasculares, y ahí tenemos un dato, 77 especies de plantas son endémicas de esa región, exclusivas de esta región. Tenemos la mayor parte juncales, pajonales, pastizales, praderas, que bueno, un poco la razón de esa visión del yuyo para el ganado, ¿no? Y un 4% son bosques nativos, pero que tienen una alta complejidad estructural. Algunos bosques, como lo que era el Monte Blanco de la sur de la distribución, están casi desaparecidos por las especies exóticas, las plantaciones, pero bueno, se conserva todavía una alta complejidad estructural en muchos lugares de esos bosques. Tenemos 430 registros de especies, estos son todos números aproximados, pero son los últimos registros de vertebrados. 36 de estas especies son endémicas, es decir, exclusivas de esta zona. Y hay muchísimas especies, obviamente, que tienen un uso para el ser humano. El sábado, las principales especies de captura comercial de peces, también el carpincho, el coipo, el yacaré, que ha sido sometido a programas también de protección y de lo que llamamos el sistema de rancheo, que permitió la recuperación de las poblaciones en varios lugares del delta. Y después tenemos especies como el ciervo de los pantanos, que son emblemáticas, o la raya gigante, la cola corta, que es la raya de agua dulce más grande del mundo, que son especies emblemáticas. Puedo nombrar muchísimas otras, porque realmente tiene una diversidad de pájaros, de reptiles, etcétera, que es inmensa. Hay gente que sabe mucho más que yo de eso. Y tiene diferentes niveles de protección. Yo no voy a hablar de leyes, etcétera, porque no soy especialista, pero tenemos 2 parques nacionales en esta zona, un sitio Ramsar de 243.000 hectáreas, que están incluidos los 2 parques nacionales, un plan de manejo, que es el PIECAS a nivel nacional, y después hay leyes nacionales y provinciales de protección de estos ambientes. Esto, por ejemplo, para comentarles que nosotros el muestreo que hicimos con el acuario de peces, solamente en la región circundante a Rosario, logramos establecer 128 especies con muestreos de zona de costa rosarina y de islas, y se calcula solamente en nuestra zona más de 200 especies de peces. Pero esto fue un trabajo que, bueno, que dio lugar a la biblioteca de código de barra genético, que se hizo en el acuario, en donde funciona el laboratorio mixto de tecnología acuática, que voy a mostrar algunas cosas más después, que es en que se trabaja en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR. Acá un poco esta imagen nos muestra dónde está ubicado la zona de protección, ahí en la zona norte, que es el PIECAS, como para después tengamos una idea también para cuando muestre algunas cuestiones de quemas, etc. Y los 2 parques nacionales en amarillo, están en esa misma zona. Esos son los lugares de máxima protección ambiental, pero en realidad todos los ambientes tienen algún tipo de protección a nivel provincial o nacional. Es importante esto, ¿no? ¿Cuáles son, entendiendo al hombre como parte del ecosistema, qué servicio ecosistémico o qué nos aporta todo este ecosistema? Creo que esto es muy importante y acá solo punteo algunos de los aspectos más importantes. Uno de los más importantes es la mitigación de los procesos de sequía e inundación. Acá podemos ver en esta imagen lo que representa el sistema, ese mosaico de humedales en lo que hace al tramado de arroyos, lagunas, etcétera, que simplemente con esta imagen nos podemos imaginar una esponja que absorbe el agua cuando se inunda y que empieza a liberar cuando baja el agua, ¿no? De manera paulatina. ¿Y eso qué implica? Que ese agua no llegue abruptamente a
los lugares donde habita el hombre, ¿no? Imaginémonos esta superficie de miles de kilómetros cuadrados, reducidas a algunos ríos principales. ¿Qué pasaría cuando llegan los caudales de agua máximos desde el norte, como decía Cecilia, desde donde aporta caudal a la cuenca, ¿no? Que es el norte de la distribución? Esta vegetación, pastizales, juncos, acuáticos, etc., lo que hacen también es decontaminar el agua, todos los procesos. Imaginémonos que no hay casi procesos de tratamiento de efluentes cloacales en toda la cuenca, o sea que todos esos efluentes están siendo descontaminados por el sistema de vegetación de la cuenca. Y algo muy importante, a veces poco valorado, es la importancia del paisaje natural y el contacto con la naturaleza que tiene para el hombre. Esto está documentado y ya es conocido, cuánto favorece a la salud y al ser humano y al bienestar del ser humano el contacto con la naturaleza que podemos tener en este espacio. Y esto se ve también, el ataque al paisaje natural, en los carteles que vemos desde Rosario, en la isla, los carteles de publicidad, no nos dejan ni siquiera poder mirar el paisaje natural sin una propaganda metida en el medio. Luego, por supuesto, la pesca, un aporte natural que el hombre busca pescar, y generalmente el pescado lo ven más en la parrilla que como un ser vivo. Muchas personas, de eso nos pasaba en el acuario, la gente decía, mira, la verdad que la primera vez que veo un surubí nadando vivo, ¿no? Y realmente conmovida la gente de ese pez que lo ve en rodajas o en la parrilla, verlo nadando y estar en contacto, ¿no? Mucha gente tiene esa oportunidad de estar en contacto con los seres que habitan en un lago. Y eso nos pasa cuando también vienen las crecidas, que viene una nutria o un coipo, y bueno, la gente no sabe qué es eso, ¿no? Conocemos a veces más un koala de Australia que un coipo, una gallareta, cualquier especie que habita en nuestra humedad. Por supuesto, la acuicultura lo pongo ahí también porque la acuicultura se sirve hoy todavía, la acuicultura del pacú, que se produce en el norte del pacú, de los reproductores de la naturaleza, o sea, sin las especies naturales no podríamos hoy estar haciendo acuicultura de pacú, entre otras razones, ¿no? También por el agua que se usa, etc. El turismo es un derivado natural de estos espacios naturales, y obviamente el potencial de turismo ecológico que tiene es casi infinito, con avistaje de aves, etc. Y bueno, obviamente otros aportes del transporte, cientos de miles de camiones son los que se ahorran en la posibilidad de transporte de nuestros granos en la hidrovía. La apicultura, la ganadería son muchos usos del hombre al humedal. Ahí podemos ver un típico paisaje isleño. De esto estamos hablando cuando hablamos del Delta Islas. Y bueno, y ahora hay que empezar por las cuestiones más negativas, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos valores y el derecho mismo de existir que tienen estos espacios naturales, ¿no? No solamente por el uso que le damos nosotros, tenemos lo que hoy nos conmueve, que nos conmueve por lo visible, ¿no? Porque se ve el humo, lo respiramos, y podemos sentir la quema en nosotros mismos, pero podemos verla también con estas imágenes satelitales que detectan los focos de incendio o las que muestran los humos que salen de ahí, y tenemos que solamente en 2020 han calculado algunos ambientalistas 3.000 focos de incendio, y en este último mes 250.000 hectáreas quemadas. Esto es una barbaridad. Realmente esto es una situación de emergencia total, y la verdad que después de todos estos 6 meses de quemas, que haya venido el ministro de Medio Ambiente de la Nación, es importante, pero realmente habla de que la poca consideración que tienen estos espacios, porque venimos de una crisis en estos espacios de varios meses, si no años, ¿no? Pero yo pienso que hay otras amenazas que incluso son más graves para el futuro del humedal, y una de las más graves son los encallamientos.
Como vimos, lo que conecta la conectividad material, de energía y de especies la dan los arroyos. O sea, son sus venas realmente, son lo que le dan vida a este entramado de lagunas y de vida, y de humedales. Y hoy tenemos una situación casi descontrolada, yo diría, de deslizamientos en mucho espacio, en el sur de la distribución es gravísimo. Y esto es mucho más silencioso, esto no lo vemos, no lo sentimos, no lo olemos, ¿no? Pero el riesgo a futuro que lleva para el delta es tremendo. Es realmente la muerte del humedal, el deslizamiento. Hay algunos trabajos, generalmente la gente de Wetlands hace muy buenos informes. Hay una actualización del 2018 de los deslizamientos, y podemos ver acá dos mapas de la misma, de toda la región del delta. Y vemos en la de la izquierda se ven un poco los caminos que están construidos a partir de los deslizamientos de diferentes características de esos caminos. Como del sur de la distribución está mucho más afectado. Ahí se ve el Rosario Victoria, obviamente en rojo al norte. Y en la imagen de la derecha ustedes pueden ver cuáles son los deslizamientos al 2018, más visibles, más evidentes, porque hay muchos otros, en nuestra zona hay muchos otros que tal vez no son tan detectables, pero siguen afectando ¿cuáles son estas son la distribución de usos del suelo que se ha hecho a partir de secar la zona del humedal a través de los deslizamientos. Esto es tremendo, esto es gravísimo para el futuro de este ecosistema. Solamente aclarar, digamos, para el que no conoce, los peces, lo que llaman, todos los peces migradores y esos que hablábamos que hace uso, el sábalo, etcétera, que voy a hablar un poco después, se crecen y se crían en las lagunas. Si esas lagunas las secamos, para tener una evidencia más clara, o sea, no vamos a tener que pescar en el futuro porque no va a haber capacidad del sistema de criar, que se críen las especies que nosotros consumimos. Bueno, ganadería. Si bien lo pongo como una amenaza, es una amenaza por las formas en que estamos realizando la ganadería. La sobrecarga animal pone en riesgo la capacidad regenerativa del suelo por el deslizamiento, y elimina la capacidad de retener los excedentes hídricos. O sea que eso estaría afectando fuertemente la capacidad del sistema, perdón, de retener agua, y a su vez, en lo que hace a los peces, es bastante claro, y hay muchas fuentes que establecen que la disminución de algunas especies, como el pacú o el pirapitá, y tal vez otras, pero que no conocemos, en la distribución inferior de la cuenca se debería a la desaparición de algunas especies vegetales de las cuales se alimentan estos peces que son omnívoros con tendencia herbívora, frugívora. Eso es bastante evidente, y son especies obviamente que están afectadas por la predación del ganado, ¿no? También. A la derecha quería que vean esta nota que pude obtener en un sitio web de una producción ganadera, que promueve la producción ganadera en la isla como los campos marginales, ¿no? O sea, no importa que sean, no es el delta, no es la isla, no es un espacio natural, son campos marginales para ser utilizados para la ganadería, ¿no? Y esto no lo digo como demonizando al productor, sino que lo digo como que hay una falta de diálogo, una falta de conexión entre la realidad de la necesidad del espacio y la visión de un grupo o de lo que es el productor ganadero, de cuál es el uso que puede darle esos espacios, y obviamente hay una falta de políticas para que eso se pueda vincular. Y hay trabajos también en Wetlands, y hay otros también de Taller Ecologista, que ya trazan lineamientos para una ganadería ambientalmente sustentable en el Paraná. No es que tenemos que ir a hacer, ya hay muchos trabajos hechos de cómo tenemos que producir, cómo podríamos hacer un uso sustentable de esos espacios, ¿no? La pesca es una actividad, como dije antes, inherente al ser humano. Nunca vamos a poder evitar que haya pesca, y no creo que nadie busque eso.
Sí hay que distinguir tres tipos de pesca diferentes, lo que es la pesca artesanal de subsistencia, de venta, lo que es la pesca para el cupo de exportación y lo que es la pesca recreativa. No hay que disminuir ninguna, digamos, la importancia de ninguno de los tres en cómo puede afectar a los ecosistemas. La pesca recreativa, a pesar de que podría parecer menos dañina, o menos, que afecte menos a las poblaciones, realmente hay niveles, por ejemplo, en los concursos de pesca, etcétera, que hay mucha presión pesquera de grandes presas, que son las que tienen que luego ser las que se reproduzcan y generan las nuevas cortes. Pero también hay una gran cantidad de gente que vive del río, estas fotos las sacamos con el proyecto de extensión que hicimos, que fuimos a las poblaciones de Pinillo. Hay mucha gente que vive, que se desarrolla sus actividades, que tiene derecho también a poder pescar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los niveles que permitidos? Bueno, hay algunos estudios, pero la verdad que hay pocos estudios relacionados a la conservación de las especies. El último documento que yo tengo registro que hay de estado de conservación de especies es del 2008, de peces, a gran escala, y en realidad si uno va a la lista roja, la mayoría de las especies no tienen datos suficientes para incluir en su estado de conservación. O sea que realmente estamos haciendo muy poco esfuerzo para saber qué es lo que está pasando con nuestros peces en el río. Hay poca transparencia en la asignación de los cupos de exportación, hay insuficientes controles de uso de arte de pesca, de medidas de captura, de controles. Esto es lógico, porque si uno no pone recursos, por más esfuerzo que haya y gente que esté con ganas de hacerlo, tenemos cientos de miles de hectáreas para controlar, ¿no? Es bastante difícil. Creo que tiene que ver más también por la concientización, ¿no? Pero hace falta un mayor esfuerzo ahí. Y falta un sistema común integrado de permisos de pesca, ¿no? Y de educación para eso. Por ejemplo, esto es un estudio de evaluación, esto lo conseguimos hace poco, pero son muy difíciles de conseguir estos estudios. Esto me lo pasó Silvia Randa, directora del laboratorio, perdón, bueno, que es los relevamientos que hace a nivel nacional. Fíjense que ahí a la izquierda ven las especies, boga, sábalo, talarida, dorado, papú, son las comerciales. Del resto, las no comerciales no tenemos ni idea. Casi que no nos importan, digamos. Y se hacen en 3 puntos, los puntos más importantes de comercialización, que son en Santa Fe, Reconquista, Desvesia, Cayatá, y en Entre Ríos, Diamante y Victoria. Es mucho más amplio el río, no sabemos qué está pasando en otros lugares, casi tampoco. Esto es muy valorable, pero te da una información que creemos que es bastante acotada, si bien es científica, ¿no? Estos informes te dan los reclutamientos, qué poblaciones hay creciendo, en qué estado de captura están esas poblaciones, pero nos dice muy poco de otras cosas que están pasando. Contaminación, ahí vemos, bueno, una situación de bajante donde se ven las bolsas adheridas en los árboles. Contaminación podríamos hablar también muchísimo tiempo, residuos industriales, domiciliarios, etc. Existen pastorales clandestinos, y también no hay una responsabilidad de las empresas sobre los envases que venden. Estoy hablando más de temas plásticos, ¿no? Y un poco lo voy a también a la responsabilidad social, ¿no? De qué hacemos con esos residuos, porque si los cloacales no se tratan, menos los pluviales van directos para el río. Nosotros hicimos, bueno, con Ceci, fue en su paso como residente y después como trabajó en su trabajo en la carrera, hicimos un estudio de plásticos, el macromeso y microplásticos. No voy a entrar mucho en tema porque no tenemos tiempo, pero se hizo un estudio también en la zona de la costa Rosario de las islas, con Cecilia, con Clara Mitchell y el grupo del laboratorio. La verdad que un laburo tremendo se mandaron, un esfuerzo impresionante, cargando bolsas y bolsas de arena y de residuos, además de lo que se hace también en las jornadas de limpieza del río, etc. Después un poquito el resultado ahí, pero no voy a entrar mucho en detalle. Lo que sí puedo decir es que los niveles de microplástico y de plástico que encontramos son altos, son niveles de ríos contaminados de China, digamos. Realmente hay niveles de microplásticos, los plásticos, los microplásticos pueden ser ingeridos por microorganismos, etc., y afectar toda la cadena trófica del río. Además de los plásticos grandes, lo que uno ve, la mugre, bueno, el micro, lo que uno no ve, que pudimos establecer acá. Hay un trabajo en la Laguna Situal también de Martín Blettler, y lo que encontramos es que
entre islas y ciudad hay una mucho mayor distribución de microplásticos en la ciudad, en el lado de la ciudad, lo cual indica que ahí hay algo, hay residuos que posiblemente sean los cloacales o de alguna fuente que no conocemos muy bien, de fibras, que son los que estarían suministrando esos plásticos. La verdad que es una información que hay que seguir trabajando, y nos brinda una alerta muy grande, porque con el caudal de agua que tenemos, tener estos niveles de microplásticos es importante. Y bueno, algunas esperanzas, ¿no? De qué vamos a hacer con esto. Yo digo, acá, bueno, hay gente que estuvo bien metida en esto, pero en el año 2012 se da una alerta de una ley de Entre Ríos que establece que las islas del delta entrerriano, pertenecientes al Estado, se transformarían en arrozales. Ahí hubo una tremenda movilización popular, esto del inicio, de acá se forma el Paraná No Se Toca, hay un montón de activismo por el río, realmente fue un shock de activismo que se dio ahí, que bueno, sigue, la verdad que fue muy importante para todo el proceso que siguió después, incluso para el acuario también, y se logra en muy poco tiempo la derogación de esa ley. Directamente la ley estaba aprobada, y la movilización popular hizo que se derogue la ley de arrozales en el río. Realmente esto es un ejemplo de que, evidentemente, la movilización social puede generar cambios y evidentemente es algo que no se puede aflojar porque están ahí las amenazas latentes, ¿no? Constantemente para las acciones. Insisto, no es que el río constantemente nos aporta cosas, el tema es cómo podemos integrarnos y no destruirlo, ¿no? Y en lo que hace de la educación no puedo dejar de nombrar al acuario, porque fue una experiencia, y es una experiencia increíble, digamos, haber logrado este proyecto, que es un centro científico, tecnológico, educativo, donde se hizo y se hace educación ambiental, un recorrido que fue de educación ambiental, que arranca en un reconocimiento de todo el ambiente del río, por el que pasaron más de 300.000 personas. Creo que es significativo, digamos, creo que eso tiene que haber hecho un cambio en muchísimas personas, que nos permiten y que nos ponen en mejor posición para la movilización social para defender el río, y que no tiene que frenarse nunca. Ahí, bueno, unos carteles de las primeras visitas, de cómo la gente respondía, cómo se emocionaba al ver el ecosistema, el pez, cómo respondía ante eso. Y una enseñanza que nos dejó el acuario fue que existe una demanda insatisfecha de espacios educativos innovadores que tengan que ver con el conocimiento de nuestra biodiversidad, del ecosistema y de su uso sustentable y conservación. Realmente la gente está ávida porque haya espacio de calidad para esto, y que tenemos que aumentar los esfuerzos de investigación, de cooperación y de comunicación de la ciencia. Vamos a nombrar como para también tener algunas acciones. La implementación inmediata del PIECAS, ¿no? De este plan que fue creado en 2008, estratégico para conservación y aprovechamiento sostenible del delta del Paraná, que realmente nunca se ha puesto en marcha de forma definitiva. Bueno, ahí les pongo un poco el proteger, conservar, aprovechar en forma sostenible los objetivos del PIECAS, ¿no? Los componentes de diversidad biológica, los recursos naturales del área, o sea, todo esto que estamos hablando ya está planteado en 2008 en el plan PIECAS, que está ahí esperando que se implemente. Tiene que haber un plan de evaluación ambiental sistemática en el delta islas, de peces, de ambientes, de vegetación, etcétera, de situación ecológica. Tiene que haber actuaciones inmediatas en la eliminación progresiva de terraplanes ilegales, esto tiene que ser ya. La implementación del plan de ganadería sostenible y sustentable de implementación obligatoria en la zona de delta islas. La ampliación de las zonas protegidas, la ley de humedales. ¿Qué está pasando en el Paraná? Que evidentemente no hay decisión política aún de tomar estas acciones y muchas más, porque como dijo muy bien Cecilia, la verdad que eso es un poco lo que yo quería llevar al final. Si pudimos hacer esto que hicimos con el COVID, de tomar, de parar casi un país para proteger la salud de la gente, ¿cómo no vamos a poder tomar decisiones políticas para tomar las medidas necesarias para proteger este espacio natural único que nos rodea? Así que, muchas gracias y bueno. Muchísimas gracias. De los siguientes. Les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta está el chat abierto, después se van a responder, vamos a tomar unos minutos para responder. A continuación va a exponer Jorge Bartoli, referente del colectivo de organizaciones El Paraná No Se Toca, nucleados por el interés de preservación de los ecosistemas asociados a los humedales del río Paraná. Jorge, todo tuyo. Hola, buenas noches. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a los
a los anfitriones. También le quiero agradecer a las dos personas que hablaron antes que yo, a Ceci por la impronta juvenil, por esa cosa toda fresca, toda joven, de la gente nueva que viene tomando en serio estos temas, y a Andrés porque me dejó el escenario caliente, porque tiró un montón de temas arriba de la mesa, y yo ahora me puedo hacer una panzada. La verdad que la exposición de Andrés fue un panorama excelente. Primero vamos a hacer una breve introducción. Yo formo parte de una organización no gubernamental. A nosotros nos gusta definirnos como un grupo de gente autoconvocada. Ahí Andrés hablaba más o menos de la época en que el grupo se formó, principio del año 2012. Uno no quiere ser autorreferencial en estas cosas, pero siempre es bueno dar ejemplos de cómo se articulan las organizaciones sociales, cómo se articulan los individuos para constituirse en una masa crítica que pueda enfrentar estas problemáticas a la vez de apropiarse de ellas por medio del conocimiento, ¿no es cierto? Andrés comentaba, fue a principios del año 2012, cuando fue la crisis producida por la ley entrerriana que promovía el cultivo de arroz a gran escala en el Delta, donde hubo una enorme cantidad de gente protestando por todas partes por este tema, una enorme presión social, que hasta ese momento era una cosa prácticamente inerte, digamos, nunca se había visto en nuestra zona una situación similar, entre la gente que se amontonó por esta cuestión, con espanto. En Rosario se juntó un montón de gente que venía fundamentalmente de algunas actividades vinculadas al río, del kayakismo, etcétera, etcétera. Ustedes sabrán que Rosario tiene una enorme colectividad. Rosario tiene el segundo parque náutico de la República Argentina, y entre ellos tiene una cantidad de gente que rema verdaderamente impresionante, con pocos antecedentes, yo creo que en el mundo, porque inclusive me ha tocado hablar con gente de distintos lugares de Latinoamérica que anda por acá, y cuando ven la cantidad de gente que anda por el río en Rosario no lo puede creer. Bueno, en ese momento tuvimos la suerte de poder conformar, en esa oportunidad, un grupo heterogéneo. Guarden la palabra heterogéneo, porque después la voy a volver a retomar, y les voy a decir por qué. Empezó a juntarse gente que venía de distintos lugares, de gente que venía, a veces son episodios afortunados, ¿no? Había dos biólogas, una abogada, gente muy aficionada a la fotografía, gente que venía de la docencia, artistas, gente que venía, digamos, directamente de la actividad náutica, de andar por el río y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo nos podemos juntar? ¿Desde dónde podemos aportar? Quien les habla es un referente de eso, forma parte de esa rama de gente que se acercó, y se constituyó un grupo heterogéneo, diverso, donde todo el mundo aportó y sigue aportando desde donde puede. Esta organización, como muchas otras, tienen una gran dinámica, es decir, la gente entra y sale de estos grupos por distintos motivos. Ahora, por ejemplo, la crisis de las quemas viene generando un gran acercamiento de gente nueva, bienvenida a estas cuestiones. Eventualmente la gente se va por algún tipo de cuestión personal, por algún tipo de diferencia, o a buscar nuevos rumbos, a conformar otros grupos. A ver, cuando hablo de conformar otros grupos, por favor, júntenlo a esto con la palabra que yo les pedí que guardaran antes, que era el tema de la heterogeneidad. Bien, al día de hoy hay un largo camino recorrido. Les aclaro que nosotros no tenemos una constitución formal, no tenemos ni siquiera personería jurídica, y tenemos escasísimos recursos. Muchísimas organizaciones hermanas a las nuestras, o primas de las nuestras, se manejan de distinta manera, y es verdaderamente sorprendente lo que se puede hacer con pocos recursos. Nos gusta contar a manera de broma que sí, una vez alguien nos financió, el intendente de Capitán Bermúdez nos pagó un taxi para ir a dar una charla. Esa ha sido hasta el momento la única financiación externa que hemos tenido. Nos sentimos muy cómodos con ese panorama, porque realmente nos deja las manos muy libres. La política partidaria, bien entendida,
siempre digamos, va y viene dentro de esta estructura. Nosotros, dentro de nuestra estructura, tenemos gente que tiene distintas filiaciones político-partidarias, distintas ideologías, convivimos con esas cuestiones de tener que congeniar o manejar el conflicto interno. Nosotros hacemos política, obviamente no nos gusta mostrarnos como un grupo apolítico, nosotros hacemos política ambiental concreta y verdaderamente interpelamos a todo político que se nos cruza por el camino, y les digo que en estos días se nos han acercado desde distintos lugares, inclusive desde algunos lugares relevantes a nivel nacional, actores de la política buscando información, buscando cursos de acción. Bueno, nosotros tratamos de interpelar a todos por igual, obviamente con respeto, obviamente tratando de profundizar los temas, y hacerles saber a todos estos funcionarios, actores de la política, etcétera, etcétera, que hoy la política partidaria en Argentina, la política en general, tiene con la sociedad argentina, en temas ambientales, una deuda verdaderamente monumental. Por ejemplo, chicos, antes que nada les quiero aclarar que todos los temas que estamos hablando, que nosotros queremos tocar hoy y que a mí me toca contar en representación del grupo, los podemos ampliar cuando quieran. Nosotros tenemos algunos canales de comunicación, fundamentalmente nuestra página de Facebook, donde hay muchísima información y donde tratamos de dar respuesta a todo. No me quiero extender con el tema, por favor le pido a los moderadores que si la cosa se va de horario o hay que acotar un poco, que me empiecen a hacer señas, ¿viste? Porque uno se embala con estas cosas y no termina. Bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo. Nosotros tenemos 2 presentaciones hechas en estos últimos años en la Defensoría del Pueblo de la Nación, por cuestiones que tienen jurisdicción federal. Una es la proliferación de terraplenes en el delta, como muy bien lo explicó Andrés, inclusive con testimonios gráficos para que se entienda de qué se trata esto. Hicimos una presentación en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, el 2 de febrero del año 2015, en una clara coincidencia con la celebración del Día Internacional de los Humedales, emitió una resolución extensamente fundamentada, muy interesante de leer, en contra, por supuesto, de este tipo de obras y convocando a distintos actores, instando a distintos actores a que se sentaran a resolver esta cuestión. Esa fue una. La otra presentación que hicimos en la Defensoría del Pueblo de la Nación fue por la matanza de fauna, la masacre de fauna a lo largo de la traza vial Rosario-Victoria. A ver, cuando nosotros hablamos de la traza vial Rosario-Victoria, hablamos de un tajamar que divide el humedal en 2. Que es absolutamente necesario porque obviamente hay que integrar a la nación y fue una obra en su momento absolutamente imprescindible. Se están viendo, digamos, los efectos de integración regional, económico, digamos, con el transcurso de los años son obvios. También se ve con el transcurso de los años, lamentablemente, las enormes deficiencias que tiene esta obra en cuanto a los cuidados ambientales. Nosotros jamás pudimos acceder a los estudios de impacto ambiental de esta obra, jamás. Nadie se acordó o nadie calculó que en las épocas decrecientes la fauna del humedal busca refugio en terrenos altos, entre ellos en la traza vial Rosario-Victoria, donde muere atropellada por el tránsito. Esta fue toda una experiencia. No quiero extenderme demasiado en estos casos puntuales, pero es bueno ver cómo se empiezan a entramar las cosas. ¿Por qué? Porque sobre esta jurisdicción hay una capa verdaderamente de hojaldre de gente interviniendo. El organismo de control de concesiones viales, el concesionario del puente, la gente de fauna de la provincia de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, que es la autoridad de policía, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa gente, la Defensoría del Pueblo le pidió que se sentara a tratar de resolver el problema, que obviamente no fue resuelto, por supuesto. Entre otros motivos, y cierro con el tema de la Defensoría, hacia dónde va este tipo con el tema de la Defensoría,
voy a que la Defensoría del Pueblo de la Nación, por falta de acuerdo político entre los principales partidos políticos del país, no tiene un titular designado hace más de una década. Es decir, funciona, pero no resuelve, y no tiene capacidad de actuar jurídicamente, porque la única figura que tiene capacidad de accionar judicialmente en estos temas, en defensa del pueblo de la nación, y se constituye un actor clave en temas ambientales de jurisdicción federal, es el titular designado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que hace más de una década que no lo tenemos. Me metí con el tema de la justicia, voy a seguir con el tema de la justicia. Nosotros creemos que, sin duda, digamos, con el tema de los episodios de quemas que estamos viendo hoy a lo largo y lo ancho de todo el territorio del Delta, gracias Andrés por las imágenes, que es notorio en Argentina cómo los jueces y los fiscales, ya sea provinciales y federales, no actúan de oficio. Es decir, van corriendo atrás del problema y atrás de las denuncias de los ciudadanos. Esto es un tema que nosotros venimos viendo hace muchos años. Lo atribuimos fundamentalmente, primero, a la falta de capacitación de los fiscales en estos temas, en términos generales, a pesar de que unos tibios avances ha habido en este aspecto, y tampoco por la decisión de las procuradurías de instruir a sus fiscales de tomar cartas en el asunto. En esto hacemos una salvedad, que es la persona que a nosotros nos ha instruido fundamentalmente en estos temas, que es el fiscal Gómez, el fiscal federal Gómez de Tucumán, que ha hecho docencia, digamos, ha arado en el desierto, a lo largo y a lo ancho del país, explicando estas cuestiones. Bien, obviamente, al aparecer un episodio de quemas indiscriminadas, a ver qué podemos sacar de positivo de este panorama desolador que ahí tenemos frente a Rosario y en todo el territorio del humedal. Le agradezco a Andrés un dato que nosotros estábamos buscando hace unos cuantos días, no lo podíamos conseguir, que es la cifra total de hectáreas quemadas. Estimábamos que era muy superior a lo que se venía manejando, la cifra de 250.000 hectáreas quemadas en lo que va del año a lo largo del territorio del Piecas, por ejemplo. Digamos, no hace falta agregar más nada. Estamos frente a una catástrofe ambiental declarada. En ese sentido, bueno, hoy nosotros, a ver, no me quiero ir a otro tema. Hoy hicimos una publicación realmente agradeciendo a los tipos que hoy le están poniendo el cuero y el cuerpo en la isla, combatiendo el fuego, tratando de apaciguar el desastre que ha hecho toda esta gente que tiene un absoluto desprecio por la vida, incluyendo la vida humana. Pero bueno, ya me fui un poco de tema. Vuelvo al tema de la justicia. Cuando uno empieza a escarbar estos temas, Andrés hablaba de distintos estatus de protección que tienen estos territorios. La realidad es que estos estatus de protección obviamente son insuficientes. Un poco la historia del Piecas, que es un trabajo muy interesante, hecho entre el año 2008 y el año 2011. Es interesante hacer un poquito de historia. En el año 2008 tuvimos un episodio de quemas masivas en el Delta, muy similar al actual. El actual, por supuesto, es muchísimo más grave, pero ¿qué pasó? En ese momento, el humo de las islas, así como está llegando en estos días a Rosario, en ese momento llegó a la capital federal. Cuando llegó a la capital federal, la problemática de los incendios en la isla saltó a los medios nacionales. Cuando saltó a los medios nacionales, activó el Ministerio de Ambiente, o creo que en esa época todavía era Secretaría, y constituye el Piecas. El Piecas generó un enorme gasto de recursos y unos trabajos preciosos durante 3 años, unos documentos maravillosos. Se hicieron algunas reuniones a lo largo y a lo ancho del territorio, digamos, abiertas, con participación de organizaciones sociales, con el documento en la mano, y el Piecas hoy es letra muerta. Es un muerto que tenemos que resucitar, y que hoy se están acordando de que en algún momento ese trabajo se hizo, y necesitamos fundamentalmente reactivarlo, porque entre otras cosas, es de lo único de donde nos podemos agarrar. Y realmente los fundamentos del Piecas son muy valiosos.
El entramado legal que protege estos territorios obviamente es muy variado, desde ordenanzas municipales absolutamente incumplibles. Pensemos, por ejemplo, que una localidad pequeña como Victoria, con escasez de recursos y generalmente con falta de voluntad política, en esto queremos hacer la salvedad de separar las personas que tienen decisiones ejecutivas de los ciudadanos, porque nosotros conocemos que también en la zona de Entre Ríos, que hoy no queremos que sea estigmatizada, hay muchísima gente que está preocupada por estos temas y trabajando en estos temas. La Municipalidad de Victoria tiene bajo su órbita nada más y nada menos que 376.000 hectáreas de isla, un territorio verdaderamente fenomenal. Tiene algunos fallos judiciales a favor en temas muy importantes que hoy deben ser tomados como herramienta precedente para avanzar en estas cuestiones. Pero bueno, el episodio de Quema hoy nos pone de cara a una verdadera tormenta judicial, donde todo el mundo, desde el ministro de Ambiente para abajo, está haciendo denuncia por todos lados, en justicia federal, en justicias provinciales. Bueno, bienvenido todo esto, bienvenido los bomberos, bienvenido toda la gente que se acerca desde posiciones legislativas, desde posiciones ejecutivas a tratar de solucionar esta cuestión. Todo bienvenido, todo tarde, porque esto fue totalmente anunciado, porque ya se sabía en el mes de febrero y fue comunicado oficialmente por un montón de organizaciones, entre las cuales nos incluimos a lo largo del Delta, fue comunicado por nota a todos los ministerios que hoy están espantados con este tema, de que en el invierno esto iba a pasar. Y les aclaro que no terminó, porque si el río no sube, ahora lo vamos a escuchar hablar a alguien que sabe de este tema muchísimo más que nosotros, y no llueve, este panorama devastador lo vamos a seguir teniendo. Me fui un poquito, fundamentalmente me vuelvo a subir a lo que decía Andrés, el tema de la educación. A nosotros nos gusta mencionar cuando damos charlas un caso, un poco paradigmático. Es muy interesante que los chicos nuestros, o todos los chicos, vean por televisión y conozcan que el oso panda es un animalito hermoso y que corre serio peligro de extinguirse, y que los chinos lo cuidan mucho porque es muy fotogénico. Realmente nosotros tenemos frente, por ejemplo, a la zona de Islas de Rosario, animales que están desapareciendo sin que ni siquiera lleguemos a conocerlos. Andrés seguramente tiene, por su oficio, tiene nombres en esto. Solamente mencionemos al ciervo de los pantanos, del cual sobreviven algunos pocos especímenes en la provincia de Buenos Aires, y estar un poco más tranquilo de la zona de los esteros de Liberá. Algunas, por ejemplo, la serpiente curiyú, digamos, cuando vos ves una serpiente en la isla, no podéis ir derecho a matarla porque son todas venenosas. Esto es educación, chicos. Si no aprendemos estas cuestiones, esto no tiene solución. Nosotros hemos visto con beneplácito el rol, por ejemplo, que en Rosario estuvo cumpliendo hasta hace poco tiempo el acuario. El acuario hoy, lamentablemente, por cuestiones referidas a la pandemia, está cerrada, su rol educativo está detenido, pero también hay que decir que ya previamente había sufrido un proceso de financiación, etcétera, etcétera. Todo esto, pongámoslo en un marco de crisis económica, es decir, nosotros estamos haciendo esta reunión motivada fundamentalmente por la pandemia, estamos apelando a todos estos recursos nuevos, a todas estas reuniones por Zoom, por Teams, por Google Meet, por todas estas cuestiones, nos permite estar hipercomunicados con un montón de gente y aprender un montón de cosas. Una de las preguntas que nos hacemos es por qué no lo hicimos antes de la pandemia. Bueno, me fui un poco de tema, vuelvo al tema del acuario. Nosotros tenemos mucha experiencia en dar clases en distintos niveles educativos, de manera absolutamente vocacional, voluntaria. Hay una gran ansiedad, coincido en que hay una gran ansiedad de conocer más estos temas, hay una enorme cantidad de docentes que están interesados por estos temas. Es imprescindible que las cuestiones de divulgación de los beneficios ecosistémicos, de la biodiversidad, etcétera, etcétera,
formen parte de las currículas y sea una política de Estado educativa. Voy a volver, antes que se me vaya el tiempo y antes que me empiecen a hacer señas, sobre las cuestiones que yo recién le decía de la heterogeneidad, desde la biodiversidad, y nos hacemos una pregunta en voz alta que muchas veces ha surgido en las charlas, y a veces es difícil encontrar, ¿viste? Si no sos muy específico en el tema y bajás al llano de la respuesta, ¿por qué es necesario conservar esta diversidad, esta biodiversidad? Vos sabés que mirando un poquito la página de Global Shaper, porque cuando me llegó la invitación me tuve que poner a investigar quién era toda esta gente misteriosa, y bienvenido y agradezco estar acá. En la página de Global Shaper hay una frase que se ajusta perfectamente a lo que estamos hablando, y que está tomada de un discurso del ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, creo que así se pronuncia, discúlpeme, donde habla de pluralismo para construir resiliencia. Yo creo que la frase le calza al pelo a estos temas. Está hablando de otro pluralismo, pero está hablando de biodiversidad, está hablando de variedad en la construcción social para que todo esto sea sostenible en el tiempo, sustentable / sostenible, como decía Cecilia, ¿viste? Vamos a tener que poner a investigar cómo desagregamos estas palabras, qué significan, pero bueno, biodiversidad por todos lados, biodiversidad, pluralismo en el conocimiento, convivencia con estos ecosistemas tan variados. Quiero agregar un dato, bueno, me voy de este mensaje que es casi emotivo. Los dos disertantes anteriores hicieron mención a un tema que yo no quiero dejar pasar. Ceci habló de un vínculo afectivo con estas cuestiones relacionadas, en este caso específico, con el tema de los humedales y de la naturaleza. Y Andrés habló de el contacto con la naturaleza como un beneficio concreto. Es decir, tenemos que dejar de ver o agregar a nuestra visión de recurso, o a nuestra visión de qué nos da el ecosistema como recurso, también nos da la cuestión afectiva. Eso lo vivimos hace pocas horas, donde se juntó con distanciamiento social, etcétera, etcétera, en Rosario una enorme cantidad de gente para darle un abrazo al río, porque estas cuestiones, además de afectar la biodiversidad, además de afectar al ecosistema, además de afectar las vías respiratorias, y además de afectar los ojos, afectan el alma, y afectan el corazón, y afectan a la paz social, porque nosotros estamos tratando de atajar por nuestras redes sociales a gente que quiera ir a prender fuego todo, a hacer scratches en vivienda, cosas por el estilo. No sé, la verdad que hablo de estas cosas y medio como que se me empiezan a atragantar emociones, pero bueno, uno lo vive de esta manera, les pido disculpas. Vuelvo a Global Shaper, estamos en un escenario y ante una serie de actores jóvenes que quizás hoy están siendo educados y formados como futuros cuadros dirigenciales o líderes. El mundo que viene, a ver, no me quiero poner en viejo discursivo, discúlpenme, pero a esta altura del partido es evidente que vamos a necesitar otro tipo de liderazgo, porque si no nos vamos a quedar sin nada por liderar. Esto se ha convertido lamentablemente, a ver, nosotros cuando damos las charlas y nos encontramos con gente descorazonada y que quiere la solución ya y que quiere la solución la semana que viene, nosotros, digamos, muchas veces no tenemos la solución en la mano. Es decir, se nos ha acercado gente que nos dice que hace una semana que no puede dormir por el humo y necesita que le demos una respuesta ya. Bueno, no la tenemos. Las respuestas son intergeneracionales. Estos temas van a llevar muchos años. Estamos recorriendo un camino. Lamentablemente, voy a lo que decía Ceci, estamos hablando de cuestiones que van a llevar muchos años, pero se ha convertido en una carrera contra tiempo. Bueno,
Acá estamos, bienvenido a este tipo de reuniones. Le pido a los moderadores, me quedan un montón de cosas, sigo, si tengo un ratito, unos minutitos más, sigo. Quería agregar una cifra, a ver. No, está bien, terminá, cuando termines con esta idea pasamos al último orador y en todo caso podemos agregarlo con las preguntas también, en las reflexiones de las preguntas. Voy dando un cierre. Andrea había agregado cifras de biodiversidad, donde siempre son sorprendentes por lo desconocidas. Nosotros queremos agregar un dato. No quiero meterme en el terreno de nuestro siguiente orador, pero queremos agregar un dato. La cuenca del Río de la Plata, me voy un poco del territorio de humedales, se estima al día de hoy que abastece de agua dulce aproximadamente a 100 millones de personas. Esta cifra no para de crecer y esta enorme población no deja de desparramar sus desechos cloacales e industriales, fundamentalmente los cloacales absolutamente casi sin ningún tratamiento, y los industriales con dudosísimo tratamiento, para no meterme en un tema que nos puede llegar a llevar horas. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ustedes dirán, ¿cómo crece esta cifra? La provincia de Santa Fe tiene construida en los últimos años 3 enormes plantas potabilizadoras de agua que toman agua del río Paraná para enviarlo al oeste de la provincia de Santa Fe, porque las poblaciones del oeste de la provincia de Santa Fe tienen gravísimos problemas de provisión de agua potable por presencia de metales pesados, arsénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hay un proyecto dando vuelta porque, por ejemplo, la otra ciudad que va a tener, si no se toman medidas urgentes, gravísimos problemas en un futuro mediano, va a ser la ciudad de Córdoba. Entonces, hay un proyecto dando vueltas, entre otras cosas, de llevar un acueducto desde la cuenca del Paraná hasta la ciudad de Córdoba, que deberá cruzar 400 kilómetros de territorio y sortear 200 metros de diferencia de altura. El agua, que a nosotros nos parece ser infinita, un recurso inagotable como rosarinos, muchachos, el río nos está dando señales de que no es infinita, y es un recurso que necesariamente debemos cuidar y tomar nota de estas señales. Voy a salir del tema del agua porque el orador que sigue me va a sacar a escobazo y tiene razón. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, digamos, cerrar algunas cuestiones culturales. El territorio del delta no puede ser un territorio donde rige la ley del yo hago lo que se me canta y vos después venís y sacame. Terraplenes, ocupaciones ilegales, avance de la frontera agropecuaria, avance de la frontera inmobiliaria, lobbies forestales, ni que hablar si no vamos a hablar de la ley de humedales. La ley de humedales es una ley que ha tenido un tránsito penoso tanto en la Cámara de Diputados, donde tuvo un poco más de suerte, y fue finalmente bochada ya por lo menos en 2 oportunidades en el Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque los humedales son territorios muy complejos y los lobbies hacen cola para que no tengamos una ley de humedales, ¿no? A los lobbies que yo les mencionaba, le podemos agregar el lobby minero, le podemos agregar también un fenómeno social que sí o sí debemos tener en cuenta, que ha sido lo que pasó hace pocas semanas, o pocos meses, mejor dicho, en Mendoza, con una enorme presión social, porque fueron contra el agua de la gente, y la gente dijo, basta, necesitamos otros tipos de líderes, esperamos que los que están acá, algunos de los que estén acá, vayan en esa dirección. Necesitamos convivir todos con estos recursos, necesitamos producciones amigables con la vida humana, con el ecosistema. Yo quiero poner un caso, que es la producción agropecuaria. Argentina hoy abastece de alimentos y va a seguir abasteciéndolo de alimentos a muchísimos millones de personas. Nunca nadie preguntó al pueblo argentino qué costo ambiental estaba decidido a pagar para que estos negocios se llevaran a cabo. Estos son temas, lamentablemente, que hoy vemos las consecuencias y están en debate. Por eso, digamos, vuelvo sobre lo que decía Ceci de nuevos modos de producción. La verdad, bueno,
no me quiero extender. Nada, Muchas lo que gracias. necesiten de parte del Paraná no se toca, vía redes sociales, acá estamos. Me quedan cosas, pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Obviamente después en la parte de preguntas, seguro si alguien tiene ganas de seguir escuchando sobre esto, se va a poder. Y ahora pasamos a nuestro último orador, Carlos Paoli, quien es ingeniero civil de la UNR, diplomado en hidrología, y director del Centro Regional Litoral del Instituto del Agua, profesor titular de Hidrometeorología e Hidrología aplicada en la UNL. Carlos, te damos la palabra. Bueno, buenas noches a todos, un cordial saludo desde Santa Fe, y voy a tratar de ser lo más cortito posible porque ya nos estamos excediendo con el tiempo. Voy a compartir pantalla con la presentación que vamos a hacer. Ahí está. Y largamos directamente. Es un gran gusto compartir con tantos jóvenes esta reunión, y espero que lo que voy a exponer, lo que voy a desarrollar, ayude fundamentalmente para los objetivos de Global Shaper, que es el diálogo, acción y cambio. Así que vamos adelante directamente. Bien. La primera cuestión para poder entender cuáles son las causas de la situación de sequía que se vive en estos momentos es tener en cuenta cómo se producen los caudales que transcurren por nuestra zona, por toda la zona de lo que es llamado el Paraná Medio que comienza en Corrientes, y en Corrientes es el lugar donde las áreas de aporte que recibe constituyen fundamentalmente el Paraná Superior, con un área de 950.000 kilómetros cuadrados, y la cuenca del río Paraguay con otro 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Quiere decir que acá se reúnen estos dos cursos de agua en Corrientes, ¿no es cierto?, y tenemos un área de aporte de 2 millones de kilómetros cuadrados. En esta enorme área, las lluvias anuales, son del orden de los 1.400 a los 1.800 milímetros, mientras que en el tramo hacia aguas abajo, las lluvias son del orden de los 700 a los 1.200 milímetros. Quiere decir que los mayores aportes y los que definen el caudal, o sea, el volumen de agua que transcurre por el Paraná Medio y luego el Paraná Inferior, son definidos por los aportes en la alta cuenca. O sea que todos los niveles de agua que vamos a tener en los distintos sitios, las distintas localidades que tenemos, tanto en la zona de Paraná Medio, que va desde Corrientes hasta Santa Fe, hasta Rosario prácticamente, la zona del Paraná Medio, y la zona del Paraná Inferior, desde Rosario hacia aguas abajo, están definidos por estos caudales que se originan en Corrientes. Por eso es tan importante, para entender realmente el comportamiento del río, saber cómo evolucionan y cómo se cambian, cómo se van modificando los caudales de este sitio, el sitio en el cual comienza el Paraná Medio. Los estiajes, los que comúnmente son llamados las bajantes del río, en realidad son la otra cara de la moneda de las crecidas, digamos, ¿no? Ambos forman parte del régimen natural de los cursos de agua. Los cursos de agua que presentan situaciones de aguas normales, de crecidas y de estiajes o bajantes, a lo largo de los distintos años, con distintas magnitudes. Y acá aparece una cuestión muy importante. A partir de los años 70, se ha identificado un incremento del escurrimiento, o sea, de estos caudales, debido fundamentalmente a un periodo húmedo y a cambios globales producidos en la cuenca, y el caudal medio anual del río, que hasta los años 70 era del orden de los 16.000 metros cúbicos por segundo, pasó a ser de 19.000 metros cúbicos por segundo. Quiere decir un aumento de 3.000 metros cúbicos por segundo. Eso como caudal medio anual. Ahora bien, si nosotros
tenemos y observamos el registro de lo que es el caudal mínimo mensual de cada año en el río Paraná en Corrientes, donde se va a generar todo lo que sucede hacia aguas abajo, fíjense ustedes, acá tenemos registro de 1904 hasta el año 2020, van a ver ustedes que aparecen una serie de años en los cuales los caudales mínimos, fíjense, como máximo llegaban al orden de los 10.000 metros cúbicos por segundo, van a ver que, o 15.000 metros cúbicos por segundo como valores máximos de esos mínimos, ¿no es cierto? Pero muchos, van a ver, muchos años en los cuales los caudales eran menores a 10.000 metros cúbicos por segundo, y menciono esta cifra de 10.000 porque ya van a ver qué significado tiene, e inclusive muchos años, acá hay sequías o bajantes de las más pronunciadas en el año 1916, en 1925, en 1944, recuerden este año, fue la bajante más grande, el caudal mensual acá estuvo por debajo de los 5.000 metros cúbicos por segundo, y aparecen los años 68, 69, 70, como los últimos años hasta llegar a la década del 70 en que hubo bajantes muy importantes. Luego, fíjense, estos son los caudales mínimos de cada año. Esos caudales mínimos como que aumentan prácticamente a partir de la década del 70. ¿Qué significa esto? Significa que, si bien el promedio de todos los mínimos es de 11.400 metros cúbicos por segundo, si nosotros hubiéramos conocido el río solamente hasta los años 70, y esto es lo que le pasó a muchos ingenieros y demás que trabajaron en los años 70, 80, haciendo obras dentro del río y demás, tenían que considerar cuáles eran las bajantes del río, lo que encontraban es que durante estos casi 70 años, en realidad el promedio de los mínimos fue del orden de 9.700 metros cúbicos por segundo. Este era el río que conocían hasta los años 70. Bien, si ahora nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que comenzaban a trabajar o conocieron el río a partir de la década del 70? Fíjense, es como que es otro río el que tenemos a partir de los años 70, y el promedio de mínimos de este periodo es de 13.800 metros cúbicos por segundo. Fíjense cómo han aumentado los mínimos antes de la década del 70 y posterior a la década del 70. Y además, lo que sucedió es que a partir de la década del 70 se dieron los años de las supercrecidas, que fueron en el año 1983, 92 y 98. Quiere decir que a partir de los años 70, la preocupación fundamental del río eran las crecidas y no las bajantes. Pero fíjense ustedes que si nosotros observamos, estos eran los años, estos son los caudales, fíjense, los caudales de cada mes de años reales, el año 15, 16, 17, el año 43, 44, 45, el año 68, 69, 70, y acá aparece otra cuestión. No, en general, cuando se presentan años críticos de bajante, no se presentan en un solo año, se presentan asociados en 2 o 3 o más años consecutivos. Y esto es para tener muy en cuenta pensando en lo que puede ser la evolución de las situaciones actuales. Pero fíjense, como decíamos, que en el año 44 hubo caudales mensuales que estuvieron inclusive por debajo de los 5.000 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo son los caudales mensuales de este año que está transcurriendo? Del 2020. Fíjense, en enero 14.400, en febrero otros 14.000, en marzo 13.000 metros cúbicos por segundo, en abril 9.800 metros cúbicos por segundo y 9.600 metros cúbicos por segundo en mayo.
El caudal de 10.000 metros cúbicos por segundo, yo les decía, prestenle atención, porque cuando se baja en corrientes por debajo de ese caudal, realmente las situaciones de bajante o de estiaje en todo el tramo medio e inferior pasa a ser crítico, digamos, ¿no? E inclusive hay una cuestión, 9.000 metros cúbicos, 9.600 metros cúbicos por segundo que se ha dado en mayo de este año, si no se hubiera logrado acordar una erogación adicional de las represas por convenio con Brasil y Paraguay, y se hubiera mantenido la situación como estaba, con los aportes que venían, hubiera sido de menos todavía, hubiera sido de 8.700 metros cúbicos por segundo, como está indicado acá. Entonces, a ver, lo que uno se pregunta es lo siguiente, porque fíjense que no tan lejos, allá en los años 69, 70, nosotros tuvimos varios meses con caudales inclusive menores a 8.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿es posible que se produzcan nuevamente situaciones de año con caudales tan bajos como los que se presentaron con anterioridad a 1971? Bueno, eso va a depender fundamentalmente de la presentación de años secos desde el punto de vista de la pluviosidad en la cuenca de aporte, o sea, en esa enorme área de 2 millones de kilómetros cuadrados, según las condiciones climáticas esperadas a futuro. Y acá debemos tener en cuenta lo que es la variabilidad y el cambio climático. Ahora bien, ¿por qué se dio esta situación actual donde tuvimos estos caudales tan bajos ahora en el 2020? Entonces, si nosotros consideramos mapas de lluvia, los mapas de lluvia en esa enorme cuenca de aporte, hay mapas que marcan la anomalía de lluvia, o sea, la diferencia entre la lluvia del mes considerado y el valor considerado como normal, que es el promedio del periodo 1961-90. Es decir, se considera que el promedio de esta serie de 30 años constituye la lluvia media normal de la cuenca. Y entonces se hacen mapas marcando la diferencia de lo que llueve en un mes concreto con respecto a esa media. Fíjense que eso representa con colores, y en los colores, en la medida que aparece el amarillo y va hacia estos tonos rojizos, significa déficit de agua. Entonces, la situación comenzó ya sobre finales del invierno, ¿no es cierto? Y entrando en la primavera. Fíjense los colores que tenemos acá, todo déficit en la cuenca de aporte. Fíjense, en septiembre sigue un gran déficit en la cuenca de aporte, en cuanto a precipitaciones. Y esto para mostrar que estas situaciones de bajante no se producen por la lluvia de un mes, se producen por la falta, por la ausencia, por el déficit de lluvia durante varios meses. En octubre sigue todavía el déficit, aparece un poco de lluvia en esta zona, hay una leve recuperación en diciembre, enero, pero fíjense que en febrero vuelve a aparecer grandes zonas de la cuenca con déficit. Eso sigue en marzo, ¿no? Sigue en abril, y en mayo sigue todavía la situación crítica de lluvia, como se puede observar en estos mapas de anomalía. Esta es la causa fundamental de la bajante y los estiajes que tenemos en estos momentos. En Rosario, específicamente, en Rosario, este es un gráfico que muestra los niveles en el hidrómetro de Rosario. Fíjense que acá tenemos fecha desde julio a agosto del 19. Fíjense cómo empiezan a bajar esos niveles. Durante todos estos periodos estuvo por debajo de 2 metros, tuvo una pequeña recuperación, como decíamos, en enero, febrero, y luego, francamente, un descenso hasta llegar a el mínimo de 8 centímetros el 23 de mayo, y fíjense que luego se nota una recuperación. Fíjense, entre el 19 y 20 de mayo se comenzó a erogar mayor caudal,
y eso dio lugar a los 15 días aproximadamente de recuperación que se pudo observar en el hidrómetro de Rosario. Esto no va a ser permanente, ¿eh? El último pronóstico emitido por el Instituto Nacional del Agua indica para las próximas 2 semanas niveles que van a estar oscilando en alrededor del metro, y va a depender luego de cómo evolucione el régimen de lluvia. Lo mismo que veíamos con los caudales, exactamente lo mismo que veíamos con los caudales en cuanto a los mínimos que se presentaban, se pueden observar en los niveles mínimos anuales en el hidrómetro del puerto de Rosario. Fíjense, en 1916, fíjense cómo se nota hasta la primera parte, hasta la década del 70, cómo los mínimos eran mucho menores, e inclusive muchos años en los cuales la escala estuvo por debajo del 0, e inclusive con valores negativos en el año 44, con valores negativos y por debajo, varios años con valores negativos, en el año 44 por debajo del metro inclusive. Fíjense entonces, se nota a finales, porque la otra cuestión es la siguiente, en realidad, fíjense que teníamos de 1884 los niveles en Rosario registrados los mínimos, hasta 1970, periodo con mínimos muy marcado. A partir de los años 70, clara tendencia a que los mínimos sean superiores a los que se producían históricamente. Desde 1905 a 1970 se presentaron 25 años en que la escala registró mínimos anuales por debajo del 0, siendo el más marcado el del año 44, que estuvo 1,39 m por debajo del 0. Y la mayoría de los mínimos anuales estuvo por debajo de 1 metro. El último subperiodo crítico fue el que mencionamos, año 68 con menos 0,60, 69 con menos 0,82 y 1970 con menos 0,53. Desde 1971 a la actualidad no se han presentado bajantes que estén por debajo del 0, aún. Por lo que la actual bajante es la más importante luego del mínimo de 2 centímetros de 1971. Bien, resumiendo, el promedio de los mínimos anuales en el periodo 84-2020, o sea, para todo el periodo, para toda la serie, el promedio de los mínimos en niveles en Rosario es de 1 metro. El promedio de los mínimos anuales, si se hubiéramos tomado solamente hasta el año 70, era de 0,50. Y el promedio de los mínimos anuales del periodo del 71 al 2020 era de 1,87. Por eso nos causa tanta conmoción los valores que se nos presentan en estos momentos, y sin ninguna duda es el más crítico de los últimos 50 años. ¿A qué se debió fundamentalmente? A la presencia de una serie de años húmedos, el hecho de que los mínimos han aumentado, y al efecto de regulación de las presas que se desarrollaron a partir de los años, en realidad a partir de los años 60 ya comenzó el desarrollo de represas. La finalidad de la represa es la hidroelectricidad, por lo tanto no pueden dejar de erogar caudal. Las represas no consumen agua, retienen cuando hay más aporte. En condiciones críticas, las más grandes pueden tener capacidad de regulación transitoria, pero no modificar una condición de bajante que es originada fundamentalmente por el régimen de lluvia. La operación que se acordó de mayor erogación de Itaipú logró aumentar temporalmente los mínimos esperados. Eso no es una cuestión tampoco sostenible durante tanto tiempo. Si se analiza estadísticamente, el análisis estadístico de los niveles mínimos en Rosario, y se analiza la serie completa, la recurrencia que tiene, es decir, ¿cuál es la probabilidad, analizando la serie completa, de que se puedan presentar valores mínimos como lo ocasionado en estos momentos? Y la probabilidad es del orden del 30%, o sea, una recurrencia de 3,33 o de 4 o de 5 años. O sea que existe una alta probabilidad de que puedan volver a repetirse, analizando la serie completa. Ahora, si nosotros consideramos solamente la serie del 71 en adelante,
la probabilidad anual de que se repita una situación de ese tipo es del 2%, y la recurrencia es del orden de los 50 años. Entonces, dependerá de los escenarios climáticos futuros cuál de estas inferencias estadísticas se aproximará más a la realidad. Mientras tanto, hay impactos que son muy importantes en la navegación, en las tomas de agua, en deslizamiento de barrancas, en pesca actual y futura, en generación de energía, y como también lo han explicado tanto Andrés como Jorge, efectos ambientales que son de los más diversos, digamos, desde los ecosistemas, desde los servicios ecosistémicos hasta todo tipo de afectaciones. Bien, las conclusiones. El régimen de escurrimiento del río Paraná ha sufrido modificaciones que resultaron más notorias a partir de la década del 70 debido a múltiples situaciones que interactúan en lo que se conoce como cambios globales. Variabilidad, cambio climático, cambio de uso del suelo, construcción de presas y otros. Es indudable que estos cambios han dado como resultado un aumento de los mínimos anuales a partir de los años 70, y como consecuencia la actual bajante extraordinaria, considerando estos últimos 50 años, es extraordinaria. Estas bajantes son esperables y solo predecibles a mediano plazo como escenarios hidrológicos posibles, que dependen de las lluvias que se esperan se producirán en la cuenca de aporte en los meses venideros. Por lo cual es posible que la actual bajante se pueda profundizar si no se recupera el régimen de lluvia en la cuenca de aporte y si disminuye el caudal de ingreso al tramo medio del río Paraná, lo que la historia que hemos recorrido con los valores de mínimos en Corrientes y de mínimos en Rosario, lo que la historia muestra que es probable que se presenten situaciones de ese tipo. Los escenarios climáticos que están planteados para los próximos meses no son favorables desde el punto de vista que no prevén un incremento importante en el régimen de lluvia. Estos escenarios climáticos se hacen generalmente para los próximos 3 meses, y esa es la situación que tenemos, y ojalá esto se pueda ir revirtiendo con el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, muchas gracias a todos los oradores, la verdad que lo hicieron muy, muy bien. Y bueno, ahora vamos a hacer una pregunta a cada uno para hacerlo breve, porque la verdad que se nos fue el tiempo. Y primero quería, bueno, yo preguntarle a Carlos, ya que lo tengo, si ya más o menos lo nombraste, pero para dejarlo más claro, porque hay mucha confusión con esto, si hay alguna influencia de las represas como la de Itaipú en la regulación del caudal del río, concisamente. Sí, creo que yo lo comenté. Por supuesto que una represa como Itaipú, que es el emprendimiento más grande a nivel mundial, desde el punto de vista de su capacidad, de su volumen de almacenamiento y demás. De todas formas, teniendo en cuenta lo que es el caudal del río Paraná y demás, tiene posibilidades de hacer una regulación en tiempos limitados, digamos, no lo puede hacer en forma permanente, y en general lo que hacen estas represas es que el agua que reciben es la que erogan. Cuando necesitan generar más energía, la única forma que tienen de hacer es bajar el embalse, y entonces pueden erogar más. Se ha dado la situación en que, dado la situación económica, debido, acá tenemos la relación con la pandemia y demás, todo ese tipo de cosas, el consumo de energía ha disminuido. Al disminuir el consumo de energía, los requerimientos de generación han sido menores, entonces no había tampoco necesidad de generar más energía. Lo que se hizo fue hacer un acuerdo a través de las negociaciones con Cancillería y a través de la participación también de la Secretaría de Recursos Hídricos Nacional,
tanto con Brasil como con Paraguay. A niveles técnicos existe una gran cooperación, y se acordó una serie de acuerdos en cuanto a la utilización, a la mayor utilización de energía, lo que permitió una erogación adicional durante 15 días. Luego no puede seguir bajando sus niveles de envase porque llegan los niveles operativos que le son permitidos. Entonces, lo único que puede hacer es que el caudal que le llega, dejarlo pasar, digamos, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Nuevamente hay un pequeña beneficio que nos dio el hecho de que el río Paraguay tuvo un pequeño aumento. El río Paraguay, que es otra gran cuenca que llega, que no tiene regulación de obras de represa, entonces pudo aportar un poco más de caudal y eso permitió una recuperación. ¿Cómo va a ser la operación de acá a futuro? No lo puedo saber yo. Va a depender de cómo sea el comportamiento del régimen de lluvia, cómo va a ser el caudal que pueda llegar a esta represa y los acuerdos que se sigan acordando para el caudal que se va a erogar. Pero fundamentalmente, si no hay lluvias, el caudal que llega es menor y es menor también lo que puede pasar hacia aguas abajo. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta dirigida a Andrés respecto a lo que había mencionado sobre la biodiversidad que hay en nuestra cuenca, en los humedales. Si realmente hay, como mencionó Jorge, casos en nuestra cuenca que han peligrado su existencia y no los conocemos porque son de la cuenca y no el oso panda. Y además también cómo se puede construir desde la educación, entendiendo tu rol tanto como científico y como educador, consensos para preservar esta biodiversidad que aún no conocemos por completo. Mirá, la verdad que no, es muy difícil contestar eso porque justamente no lo estamos relevando. No lo estamos conociendo, por eso decía Jorge, vamos a verlas desaparecer sin saber siquiera que estaban ahí o cómo fue la dinámica de esa desaparición de especies. Te doy un ejemplo, yo nombré, en el tema pez nombré a la raya gigante. En tema raya, por ejemplo, hay algunos trabajos en estudio de las poblaciones y fue algo muy interesante porque se pudo hacer el estudio de abundancia de rayas en relación a la pesca incidental de la raya, porque en general el pescador no busca raya. En general el pescador, sobre todo de red, la pesca incidentalmente, y luego lo que hace el pescador es cortarle la cola. Hay una costumbre de decir, bueno, la voy a dejar vivir, pero le corto la cola. La cola es una extensión de la columna, o sea que la verdad que el animal sufre mucho, no sabemos qué sobrevida tiene con eso, pero muchos sobreviven a la corta de cola porque tienen la punta de la chuza, que está peligrosa. Entonces, para que no chusen a nadie, la corto. Podría cortarse, para no correr riesgo, directamente la chuza, no la cola, con una pinza, pero bueno, esa es la costumbre del pescador. ¿Qué pasa? Muchas veces se recaptura esa raya. De hecho, en el acuario tenemos rayas con la cola cortada, porque son rayas capturadas por los mismos pescadores que nos las traían y que ya tenían la cola cortada. Entonces se evaluó en las zonas de alta pesca comercial cuántas rayas con cola cortada había en relación a las no cola cortada, y ese es un investigador, Lucifora se llama el apellido, hay varios trabajos publicados, y en las zonas de baja incidencia de pesca, lo mismo. Y se determinó que en las áreas de incidencia de pesca hay una reducción de todas las especies de raya, hay una disminución. Ahora, ¿en cuánto pone en peligro eso hoy? No sabemos, pero me interesa particularmente la raya gigante, porque la raya gigante es una raya que tarda mucho tiempo en llegar a la edad reproductiva, y además, todas las rayas de nuestro río, además de ser la raya de agua dulce más grande del mundo, para venderla, lo digo, ¿no? Como decir, bueno, vamos a vender a las especies para que la gente le interese, lo más grande del mundo vende, ¿no? Pero además que son lindas, la deformación profesional, pero además ponen pocas crías y las paren vivas, digamos, son ovovivíparos. Entonces, esas son características de riesgo que si hay una búsqueda de pesca específica de esa raya por la característica de la carne, de algunos, lo que llaman los rayeros comestibles,
pero también una pesca deportiva, digamos, de pesca de evolución, que busca, que la verdad que, digamos, de pesca internacional, que vale mucho dinero, o sea, realmente vale mucho más cara esa raya con pesca de evolución que la raya para hacer una milanesa, ¿no? Que la buscan en Buenos Aires. Y eso lo sabemos porque se hizo estudios específicos de esa especie con estas posibilidades, pero no hay mucho más realmente, como dije, en peces y en animales. Bueno, la verdad que no conozco tanto en animales terrestres los trabajos que he publicado, pero ya les digo, de lo que es peces, el último informe que hubo, se juntaron los ictiólogos y dijeron, bueno, vamos a evaluar qué está pasando, fue 2008, y ni siquiera los registros permiten que eso ingrese a la red internacional, a IUCN. Entonces, la verdad que estamos muy, muy atrasados en conocer qué es lo que está pasando en nuestro río con estas especies. Pero es fundamental, como dije antes, que mínimamente valoremos lo que tenemos. O sea, por eso el valor del proyecto con acuario y tanto lo educativo, el valor no se toca, realmente impresionantemente valorable, porque aparte lo hacen digamos, simplemente por las ganas de llevar el conocimiento sin ningún beneficio personal de quienes lo hacen. Y hay muchísima gente que tiene proyectos en ese sentido, pero digamos, hay una frase muy, muy famosa, muy distribuida entre quien tratamos de hacer educación ambiental, que es que no podés cuidar lo que no querés y no podés querer lo que no conocés, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos guía para dar a conocer y para valorar nuestro patrimonio natural. Gracias, Andrés. Y bueno, para cerrar, una pregunta a Ceci y a Jorge, a ambos. Queremos saber qué piensan sobre cómo concientizar a la ciudadanía sobre esta problemática y qué acciones concretas puede hacer cada ciudadano de Rosario para proteger el río. Quien quiera primero. La señorita, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, por ahí retomando lo que dice Andrés, de conocer, antes que nada, nosotros como movimiento decimos que la información es poder y que sin información es muy difícil tomar cualquier acción. Entonces, en primera instancia, informarnos, luego ser sumamente críticos de la información que recibimos, y cuestionar no solamente la realidad, sino también nuestros hábitos individuales, para luego poder sí pensar en algo desde lo colectivo, como puede ser lo que estamos reclamando en este momento en cuanto a el PIECAS y la ley de humedales. Entender que, bueno, que somos responsables directa o indirectamente de todo lo que ocurre dentro del planeta, y como decía Jorge, la masividad y el hecho de congregarnos un montón de personas pidiendo lo mismo, sí tiene un impacto, sí es importante, y es ahí donde podemos generar grandes cambios desde lo colectivo. Bueno, me toca a mí opinar sobre este tema. Yo quiero... ¿Se me escucha bien, no? Sí. Perfecto. Bueno, yo quiero hacer referencia, por ejemplo, a los datos que nos va dejando la historia mientras transcurre. Vamos a la historia más inmediata. Nosotros el año pasado, los argentinos, tuvimos un fenomenal año de campaña electoral de punta a punta. En la provincia de Santa Fe la campaña electoral comenzó por allá por el mes de abril, duró todo el año en una transición infinita hasta el mes de diciembre. Nosotros, no voy a decir que nos tomamos el trabajo, pero estuvimos muy atentos a algunas cuestiones. En absolutamente ninguna de las posturas políticas de ninguno de los partidos políticos, salvo algunas expresiones de algún partido de izquierda, etcétera, sobre los modelos extractivistas, etcétera, etcétera, en ninguna hubo referencias concretas a las problemáticas ambientales. Las problemáticas ambientales, con la gravedad que hoy tienen en la Argentina, tienen que instalarse en las agendas de los partidos políticos, se tienen que generar acuerdos y se tienen que generar políticas de Estado, porque nuestro país, desgraciadamente, a todos nos encanta votar, a todos nos encanta la democracia,
pero estamos entrampados en un sistema donde cada 2 años, no cada 4 años, cada 2 años tenemos que hacer la Argentina de nuevo. No hay política de Estado que resista ese grado de crispación. Esto, si no hay una presión social concreta, esto no lo vamos a tener. Nosotros vemos algunas tibias señales de que se va tomando conciencia de esto. Evidentemente la sociedad y las organizaciones sociales van adelantados en este tema, sin duda, pero bueno, finalmente todo es política y todo son decisiones políticas desde donde lo haga, desde lo partidario o desde la política ambiental o donde sea. En cuanto a las acciones individuales, a nosotros siempre nos gusta decir una cosa para cerrar las charlas, es el concepto de que estos temas parecen inabarcables, parecen enormes, parecen cosas enormemente difíciles de modificar. Tengan absoluta certeza de que en este tipo de acciones, cada uno desde lo individual, desde sus acciones individuales, en su casa, con sus amigos, en el club, en donde sea, todo suma, toda acción suma. El que tenga tiempo y ganas de dedicarle, que se dedique más o que se dedique menos, pero todo suma, no bajar los brazos, conocer, estudiar, interesarse y actuar. No sé, es lo que nos gusta decir a nosotros como cierre. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos. Cami. Bueno, muchas gracias a todos. De más está decir que si han quedado dudas por las cuestiones de tiempo y demás, pueden dirigirse o bien a las redes de Global Shapers o los distintos oradores han dejado disponibles sus mails abiertos a contestar más dudas. Agradecerles a todos la participación, a todos y todas. Desde Global Shapers queremos impulsar estos cambios claramente y creemos en la necesidad de bregar todos por un mundo más sustentable en donde estemos en combinación y en armonía con nuestros ecosistemas, en pleno respeto con ellos. Así que bueno, desde ya muchas gracias a los y la oradora. Y bueno, un poco el mensaje a dar es que, por ahí un poco personal, un poco desde la célula, el mensaje a dar es que mucho tiene que ver con lo que hacemos nosotros como humanos en el planeta, y que este ecosistema increíble que tenemos a un costado de nuestra ciudad hay que cuidarlo y es responsabilidad de todos, y que es importante ser conscientes no solo de lo que hacemos y cómo impacta, sino también del valor que tiene este gran humedal con toda su biodiversidad, con todos sus ecosistemas y con todo lo que significa para nuestra ciudad, tanto en cuestiones de turismo, de economía, en cuestiones de dispersión, de diversidad. Creo que todos hemos ido alguna vez a las orillas del río, y si queremos seguir teniendo a disposición todo eso que el río nos brinda, tenemos que seguir cuidándolo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Chao, gracias. La verdad que me encantó la actividad. Sigan así. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a todos. La verdad, Buenísimo, las charlas están Gracias chéveres. a todos. Gracias por la invitación en nombre del grupo. Gracias. Chau, chau a todos. Gracias. Muchas gracias.